Hoy vamos a hablar sobre un tema que está dando muchísimo que hablar, medicina hiperbárica. Y hoy tenemos la suerte de tener a dos médicos hiperbáricos que son expertos en este tema y nos van a contar todo sobre ello. Bienvenidos a ADH Fitness Talks, el podcast donde hablamos sobre salud y fitness. En el capítulo de hoy tenemos a dos invitados totalmente excepcionales. Contamos con Iria Cajigal y con Jorge Fonseca, dos médicos especialistas en medicina hiperbárica que nos van a contar absolutamente todo sobre el último tema de moda dentro de la medicina. Bienvenidos, Jorge, bienvenidos, Iria. ¿Qué tal estáis? Hola, encantada. Bueno, para romper un poco el hielo y para presentaros, vamos a empezar contigo, Iria. Cuéntanos un poco cuál es tu background, quién eres y qué haces aquí. Bueno, yo soy médico y hice el máster en medicina hiperbárica y todo esto gracias a mi compañero Fonseca. Doctor Fonseca. El doctor Fonseca, que me introdujo un poquito en todo este mundo. Me vino con el proyecto que teníais aquí de ADH Clinic. Me presentó el tema de la cámara y además yo ya había visto alguna sesión que había dado él sobre medicina hiperbárica en el tema de urgencias. Ajá. Me había gustado mucho y la verdad es que vuestro proyecto en general me ha encantado un montón, vuestra filosofía de trabajo y todo, en general todo el conjunto del proyecto. Qué bueno, qué bueno. Entonces me interesa un montón. Bueno, y tú, Jorge, cuéntanos. Bueno, yo digamos que empecé en el mundo de la medicina hiperbárica a través de las Fuerzas Armadas. Soy oficial médico de las Fuerzas Armadas. Ahora estoy en mi periodo de formación como médico interno residente, pero nunca me alejé de la medicina hiperbárica, dado que es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Sobre todo, a nivel militar se enfoca a la parte de buceo, sobre todo, que es un poco con lo que empecé yo. Pero realmente las aplicaciones que tiene fue lo que me mantuvieron puesto en el tema y lo que me mantuvieron, bueno, con las ganas de seguir aprendiendo y seguir formándome en la medicina hiperbárica. ¿Y qué fue un poco, lo que os motivó a esa medicina hiperbárica? ¿Qué visteis en ello para que os interesase estudiar esto? Bueno, en mi caso, la enorme cantidad de aplicaciones que tiene y también un poco el desconocimiento que hay por parte del mundo de la medicina de esta terapia, de esta oxigenoterapia hiperbárica y que se desconoce a pie de calle e incluso también, ya digo, en el ámbito médico. Entonces, realmente, la forma en la que se puede ayudar a un paciente en una rehabilitación, bueno, vamos a hablar a lo largo de este podcast, pero quiero decir, las aplicaciones que tiene son tan grandes y bueno, realmente mejoran la calidad de vida, sobre todo, de los pacientes. Entonces, es algo que a mí fue lo que me hizo interesarme más y más sobre este tema. Es que es un tema que, yo, por ejemplo, el acercamiento que tenía sobre todo con la cámara hiperbárica va más enfocado pues, a la parte de buceo, pero también lo había visto en clínicas de fisioterapia, que fue un poco lo que al final nos motivó a querer pues integrarlo dentro de este proyecto, porque a nivel de rehabilitación, de lesiones, que ya nos contaréis vosotros más en profundidad, pues te da un extra que no te puede dar ningún otro tipo de terapia. Vamos, completamente de acuerdo en todo. Digamos que sí que es cierto que la principal aplicación por lo que surgió la medicina hiperbárica es la patología del buceo. ¿De acuerdo? El tratamiento de la enfermedad descompresiva, el único tratamiento es la medicina hiperbárica. ¿De acuerdo? La terapia hiperbárica. Entonces, digamos que por eso se ha centrado la gente cuando escucha medicina hiperbárica y saben un poco, lo relacionan directamente con el buceo. Claro. Pero claro, el tiempo pasa, la investigación sigue su curso y entonces se demuestran la cantidad de aplicaciones que tiene más allá del buceo. Que por supuesto, digamos que la única terapia, ya digo, de patología del buceo, como es la enfermedad descompresiva, la única terapia es la cámara hiperbárica. Bueno, ¿y tú, Iria? ¿Qué te llevó a decantarte por este...? Bueno, un poquito lo que os había comentado antes. Realmente mi primer contacto fue en la exposición que había hecho Jorge sobre aplicaciones de la cámara hiperbárica en urgencias, que me llamó mucho la atención porque es algo que realmente los médicos ni se menciona en la carrera, no se menciona en la especialidad. No habláis nada de medicina hiperbárica en la carrera. Es absolutamente desconocida como tratamiento. Joder. Pasada. Entonces, claro, no sabemos ni siquiera las aplicaciones que tiene. Lo que comentaba él, como mucho, eso se utiliza para enfermedades compresiva, en el buceo, y ya está. ¿No? Hay totalmente desconocimiento por el ámbito médico. Entonces, pues eso, la primera vez que hablo de medicina de urgencias y tal, me llamó la atención. Y después, a nivel de estudio, a mí me encanta la biología molecular, todos los procesos que ocurren dentro de la célula.
Y mirando un poquito sobre las aplicaciones de la cámara hiperbárica, bueno, fueron temas que me apasionaron muchísimo, que me encantaron. Qué bueno. Y un poquito también la línea que dice Jorge, hay tantísimas aplicaciones, normalmente de forma coadyuvante, no se utiliza solo la cámara hiperbárica, se utiliza con muchísimos más tratamientos aparte de la cámara. Claro. Pero lo que dice él abarca tantísimo que... Vale. Es que es verdad que desde fuera Es un poco muy agradecido. toda la parte de medicina como que siempre es, bueno, yo hago esta especialidad, tengo este tratamiento y al final como todo va como muy causa-efecto y sí que es cierto que yo creo que la cámara hiperbárica lo que te permite es tener como ese abordaje y ese plus, ese extra Completamente. que te complementa esos tratamientos. Vale, por ir aterrizando un poco el tema y ya para que nuestros espectadores se centren. Iria, ¿qué es la medicina hiperbárica? Explícalo para que la gente lo entienda. Vale. ¿Y en qué consiste una cámara hiperbárica? Sí, lo que es el tratamiento de la cámara hiperbárica, hay que entender una cámara hiperbárica como un dispositivo médico en el que tú te introduces y aumenta la presión de oxígeno y también está aumentada la concentración de oxígeno dentro de la cámara. Vale. De manera de que, digamos que lo principal aquí es la función respiratoria. Okay. Que digamos que el objetivo final es que el oxígeno entre en las células. Vale. Normalmente lo hace por eso, los pulmones cogen oxígeno, captan oxígeno, se transporta por la sangre y llegan a los tejidos. Entonces, un poco, o sea, lo que es la cámara hiperbárica en sí, ¿cómo es su funcionamiento? ¿Cómo es desde fuera? Bueno, pues mira, la cámara es un dispositivo, es como una cápsula, ¿de acuerdo? Tiene... O sea, tú te metes dentro como una camilla, sí, ¿no? en una O sea, camilla, Sí. correcto. Vale, Y lo que hace es, a través de un compresor, un mecanismo interno que tiene, aumentar la presión en ese espacio de la cápsula, mientras respiras oxígeno al 100%. ¿Que el oxígeno va como una máscara? Correcto, o... sí. Sí, entonces realmente la cámara, ya digo, es un instrumento para aumentar la presión ambiental, Vale. ¿de acuerdo? Digamos en esa cápsula, mientras estás inhalando oxígeno al 100%. Básicamente ¿Cuánto es aumenta eso. la presión, Jorge? La presión aumenta en hasta 3 atmósferas, que Caray. es el equivalente pues, a introducirte en el agua, a sumergirte hasta 30 metros. Caray, muy bien. Sí. Y esto, según tengo entendido, o sea, es importante también, ¿no? Porque hay cámaras, por ejemplo, que yo he visto ahora que en estudios, por ejemplo, de longevidad o cosas así, que tienen cámaras que tienen, pues llega como hasta 1,5 atmósferas, 2 atmósferas. O sea, es importante que llegue a 3 Claro, atmósferas, ¿no? es importante por los distintos tratamientos que se pueden hacer. Vale. No es que esas cámaras no sean útiles y que estén vendiendo humo, no es así. Vale. Simplemente que los tratamientos que pueden realizar esas cámaras a esas presiones son limitados en comparación con una cámara que llega a 3 atmósferas. Vale. Digamos que con una cámara hiperbárica de 3 atmósferas cubrirías todo el abanico de posibilidades terapéuticas que proporciona la medicina hiperbárica. Con cámaras, digamos, individuales que se pueden ver, pues Cristiano Ronaldo, que está muy de moda ahora todo este tema, sí que pueden ayudar a la recuperación muscular, sí que pueden ayudar a mejorar, pues eso, un dolor, una recuperación después de un entrenamiento, pero patologías más graves no sería suficiente con esas cámaras. Digamos que a nivel médico, a nivel de tratar patologías médicas, necesitas 3 atmósferas, ¿no? Correcto, entre 2 y 3. Vale. O sea, las presiones de tratamiento funcionan entre 2 y 3 atmósferas. ¿Puedo hacer un inciso? Claro. Bueno, es que, por ejemplo, en un tema de cicatrización y tal, bueno, hay varios estudios de que es mejor a 1,5 atmósferas. Por eso muchas cámaras llegan hasta esas presiones. Para ayudar a cicatrizar heridas o no, Sí, laceraciones o lo que sea. Sí, como que es mucho más eficiente a esa presión atmosférica, porque a lo mejor, porque se hicieron con varios tipos de presiones. Si a lo mejor a 2,4 no es tan eficiente porque se ha alcanzado el máximo de síntesis de colágeno o, bueno, entiendo. que se satura. Vale. No, pero eso está muy guay, o sea, Qué porque bueno. ya hay evidencia específica donde Claro. ya te dice Sí. a qué presiones hay. O sea, ¿no? Que dependiendo mucho- del tratamiento eso es. que quieras hacer, le subes la presión a 1,5, Sí, sí. 2, 3, lo que Sí, sea. sí, dependiendo de la patología. Vale, pero claro. digamos que con 3 cubres todo el espectro de patologías Correcto. y de Sí, cosas sí. que Eso es. puedas tratar. Sí. Vale. Que es 3 atmósferas, es la que vamos a Es la que tener vamos a aquí tener en- nosotros. en Exacto. ADH Clinic, ¿no? Además que Efectivamente, también eso es. a más presión, si sobrepasamos las 3 atmósferas, es cuando empiezan sobre todo los efectos indeseados. Negativos. Claro. O sea, digamos Claro, que porque hasta le- 3 atmósferas no tienes efectos negativos. Muy, muy infrecuente que pase. Claro, Sí. hay que también, aparte de la presión, hay que contar con el tiempo que estás expuesto a esa presión. Claro. Por eso no se puede hacer, digamos, muchas horas dentro de la cámara. Hay una presión de tratamiento y un tiempo de tratamiento. Por eso no es solamente una sesión, serían
varias sesiones Sí. de cámara hiperbárica a una determinada presión. Y todo el tema de la cámara hiperbárica, corregidme si me equivoco, pero creo que surge relacionado con el tema del buceo, ¿no? Que yo hago buceo y siempre he escuchado, no, si tienes una enfermedad descomprensiva o tal, pues tienes que ir rápido a una cámara, no puedes meterte en un avión, por ejemplo, 24 horas después. Hostia, claro. Pues es curioso, sí que tiene que ver con el buceo, pero realmente no es con el ejercicio del buceo. ¿De acuerdo? Vale, vale. Digamos que el descubrimiento un poco de la importancia de la presión atmosférica y en el tratamiento a través de la presión surge, digamos, de una enfermedad que se daba en mineros. ¿En mineros? Sí, de hecho la enfermedad descompresiva se llamaba enfermedad del cajón porque se veía que cuando profundizaban a través de unos cajones, por ejemplo, para los pilares del puente de Brooklyn, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, cogían cajones que lo que hacían era meterse dentro para excavar en el lecho marino Vale. y, digamos, empezar a Claro, o sea, construir los pilares. mantenían el Claro, cajón como una bolsa de aire. Una bolsa de aire, vale. Correcto. Vale. Entonces, ¿cuál era el problema? Estaban trabajando el tiempo que estuviesen y cuando subían empezaban con la enfermedad descompresiva. A lo mejor Ostras, habían qué estado fuerte. 8 horas. Aún sin estar debajo del agua. Realmente estaban Bueno, debajo claro. del agua. Estaban Claro. debajo del nivel del agua, pero Claro. no Claro, estaban claro. sumergidos. Claro, estaban en un Bueno. cajón. Qué pero fuerte. la presión afecta, lógicamente. Claro. Entonces se dieron cuenta que cuando subían Hostia. empezaban con con los síntomas de enfermedad descompresiva. Y se dieron cuenta que volviendo a bajar se les pasaba esos problemas. Entonces la primera descripción, digamos, de enfermedad descompresiva se le llamó enfermedad del cajón porque se daba en estos Fuerte. trabajadores. A raíz de esto, pues se fueron intentando implementar estas terapias hiperbáricas. ¿Cuál fue el problema? Pues el que es hoy en día, también el desconocimiento, ¿no? Entonces, muchas sociedades científicas echaban por tierra muchos trabajos que se veía la eficacia y el funcionamiento y la utilidad de la terapia hiperbárica. O sea que lo que intentaron un poco con el origen era replicar esas altas presiones Correcto. para paliar la sintomatología, Correcto, ¿no? claro. Y Correcto. luego de ahí también derivaron a todas estas tablas de descompresión y demás en la parte de buceo. Entonces. Ahora mismo creo que Aldán fue el creador de las primeras tablas de buceo, perdón, de las primeras tablas de tratamiento de enfermedad descompresiva Sí. y a raíz de eso ya se fue, digamos, protocolizando esos tratamientos y de paso también midiendo la eficacia de esos tratamientos. Vale. Pero- Una enfermedad descompresiva, o sea, lo que pasa cuando tú buceas es que tú estás respirando aire que está en una botella, que está a una presión normal. ¿Qué pasa? Que como estás respirando a más presión, al final se crean mini burbujitas de nitrógeno, ¿no? Sí. Correcto. Que tú luego, claro, cuando estás a 30 metros son muy, muy, muy pequeñitas, pero si tú luego subes rápido y no haces unas correctas paradas de seguridad, esas burbujas se van haciendo más grandes y están por el Sí. torrente sanguíneo. Y el peligro es pues que vayan al cerebro, que te vayan a un corazón, Sí, a un además- Que hagan una capilar. embolia. El nitrógeno Todo, tiene una particular preferencia por el tejido graso y el tejido graso principal que tenemos en nuestro cuerpo es el tejido nervioso. Claro. Y a mí me gusta también explicar la enfermedad descompresiva, que me parece un método, muy visual, que es una botella de Coca-Cola, la abres y salen burbujas. Vale. Eso Sí. es la enfermedad descompresiva, eso es lo que pasa en el cuerpo. Claro. Vale. Cuando bajas la presión, que es lo que ocurre cuando se sube a superficie, esas burbujas es como una botella de Coca-Cola. Claro, se expanden Sale. y Claro. ¡pum! Sí. Aparecen, el gas, el CO2 de la botella de Coca-Cola está disuelto porque está presurizada esa botella, pero tú en cuanto la abras, igualas presiones, Liberas presión, lo que claro. hace es salir burbuja. Vale. Y eso es lo que ocurre en el cuerpo con la enfermedad Claro. descompresiva. Vale, qué bueno. Entonces ya hilamos con esto y te voy a hacer ya una pregunta, Iria. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando tú te introduces dentro de una cámara hiperbárica? Vale. Digamos que suceden muchísimas cosas. Vale. Podemos hablar entonces de los efectos fisiológicos que Sí, suceden. sí, Vale. claro. En primer lugar, sí que se da una vasoconstricción a nivel periférico en el cuerpo, en los capilares sanguíneos, vasos pequeños, Vale. pero a pesar de esta vasoconstricción no disminuye el oxígeno periférico. Es decir, los capilares se cierran, Vale. pero el oxígeno sigue llegando porque está a alta presión, Y está claro. disuelto. Está Claro. disuelto. Claro. Entiendo. Es decir, perdón, que interrumpa, no hace falta que vaya a través de la sangre el oxígeno. Digamos que el oxígeno, al estar a esa presión, difunde, se, digamos, esparce por todos los tejidos. Atraviesa el Correcto, vaso sin necesidad, sanguíneo. efectivamente. Vale, y llega igual a Sí, las sí. células. De Eso es. Claro. Vale. Entonces hay que tener en cuenta de que esa vasoconstricción nos ayuda muchísimo a temas como el edema, inflamación, todas estas cosas, ¿no? Vale. O sea, el También- oxígeno llega a donde no llegaría, por ejemplo, ahora respirando normal, ¿no?
Claro. Llega a sitios donde no llegaría. O, por ejemplo, si tenemos una zona de isquemia, de que no llega bien el riego sanguíneo. Ok. Vale. O sea, por aterrizarlo un poco en una patología meniscal, por así decirlo. Por o sea, ejemplo. el menisco, que es un tejido que está muy poco vascularizado, que normalmente Avascular. es avascular Sí. prácticamente, que no llega el oxígeno, sí que podría llegar el oxígeno entonces. Claro, porque está disuelto. Qué bueno. Por eso Vale. es una indicación fantástica para lesiones ligamentosas y tendinosas. ¿Y qué beneficios tiene ese aporte extra de oxígeno para el tejido? Bueno, recuperación temprana, o sea, acortas tiempos de recuperación. Vale. Y sobre todo vuelves tejidos desvitalizados, consigues que llegue un aporte de oxígeno a esos tejidos que de otra manera no llegaría. Es decir, a la hora de recuperar esos tejidos, bueno, pues digamos que lo harías 100% a través de la terapia hiperbárica, es decir, difundiendo ese oxígeno, que no llegaría a través de vasos sanguíneos, pues por ejemplo, en la necrosis avascular de cabeza femoral, ¿no? De la cadera. Sí. Digamos, es una complicación de la cirugía de cadera, porque esos vasos, digamos, no están funcionales. ¿De Vale. acuerdo? Entonces serías capaz de vehiculizar ese oxígeno a través de ese aumento de presión. Qué bueno. O sea, que O sea, se acelera la aparte- recuperación. Correcto. Vamos. Exacto. También aparte de eso, de que de por sí el oxígeno se difunde mucho mejor, hay otro efecto que es la angiogénesis y la vasculogénesis, Vale. que es que se forman nuevos vasos sanguíneos y además normalmente esto se produce en un periodo de hipoxia, de poco oxígeno. Es, Vale. es el estímulo principal. Pero si se mantiene esa hipoxia en el tiempo, digamos que esos vasos nuevos que se forman lo hacen de forma anómala. Vale. Si se utiliza en un proceso de oxígeno, que el oxígeno está a alta concentración, no solo se forman esos vasos nuevos, sino que se forma Bien. de una manera, bien, más eficiente. Buah, esto es muy interesante porque precisamente yo estuve hablando con un compañero que me estuvo contando los beneficios de la hipoxia, pero o sea, al final en una cámara hiperbárica también se puede conseguir los efectos. O sea, Efectivamente, ¿cuáles son los Exacto. beneficios de la hipoxia Claro. más los beneficios de que sea una hipoxia pero con oxígeno? Claro, parece sí. es una hipoxia paradójica, vamos a decir. Vale. Qué bueno. Qué interesante. O sea, estoy pensando en una patología, por ejemplo, como un pie diabético, ¿no? Que es una persona que no le llega bien el oxígeno porque no tiene riego en el pie, porque ya sangre. tiene gangrenado eso o tal. Entonces, con una terapia hiperbárica conseguiríamos oxigenar toda esa zona a donde no Bueno, llega. habría que estudiarlo porque tampoco es que sirva en todos los pies diabéticos, quiero decir, hay grados en Ya, el pie claro, diabético. claro. Pero sí, una de las indicaciones. De hecho, digamos que dentro de las indicaciones terapéuticas que tiene la medicina hiperbárica hay tres categorías. Digamos, las de tipo 1 son las que tienen mayor nivel de evidencia acumulada. Vale. Y dentro de esas indicaciones de tipo 1 está el pie diabético. Ah, mira. Correcto, sí. Entonces, ya digo, todas las patologías que estén implicados, digamos, ese déficit de aporte de oxígeno van a verse beneficiadas por la terapia hiperbárica. Por ejemplo, la embolia arterial de la arteria central de la retina, la embolia gaseosa, digamos, o la sordera súbita. El primer tratamiento que debería aplicarse es la terapia hiperbárica, Vale. ¿sabes? Entonces, realmente, la importancia que tiene, creo que hasta los propios profesionales la desconocen. Los propios médicos. Los propios ¿quieres decir? médicos. También es cierto que no hay Bueno, claro, cámaras si- hiperbáricas claro. por doquier, o sea, es complicado No, encontrarlas. no hay muchas cámaras hiperbáricas. No, ahora mismo aquí en Galicia está, Ferrol, la cámara hiperbárica del Hospital Del Naval, hospital militar, ¿no? del antiguo hospital militar, y realmente esa cámara hiperbárica es llevada por las Fuerzas Armadas en convenio con el Sergas. Claro. Pero claro, digamos que en esa cámara hiperbárica es necesario que entre enfermeros y enfermeras, porque es una cámara, digamos, que entran 12 personas. ¿Vale? Hostia, es claro, una entra mucha habitación ya. gente. Es grande, vamos. ¿Cuál es el problema? Que, digamos, los usos que tiene son limitados por esa afluencia de gente. No puede entrar todo el mundo ni para todas las aplicaciones. Entonces, lo principal que se ve son tratamientos, digamos, compasivos, que llamamos. Vale. Es decir, ha fallado todo lo anterior, Vamos a probar esto. vamos a la cámara. Que es algo que yo ando un poco con esa cruzada de intentar no convencer, sino de mostrarles a los profesionales médicos de las capacidades que tiene la medicina hiperbárica como coadyuvante. Es decir, si ya no hay tejido que salvar, la medicina hiperbárica no te vale para nada.
Claro. Sin embargo, en estadios precoces de determinadas patologías, como el pie diabético, Sí. pues se pueden ver muy beneficiadas en esos estadios tempranos el tratamiento con la medicina hiperbárica. Claro. O sea que una de las únicas cámaras hiperbáricas que va a haber en Galicia es la que va a estar aquí, en ADH Clinic, ¿no? Y no, por supuesto, y sobre todo que el rango de aplicaciones comparada con la que puede haber en Ferrol, ya digo, por las limitaciones que tiene, es tremendo. O sea, aquí podríamos... Claro, eso es lo que te quería Claro. preguntar un poco. O sea, que sin llegar a dar una lista de patologías, ya hemos visto que es como muy amplio, pero ¿qué lesiones así comunes que podamos entender todos de a pie se pueden tratar con una cámara hiperbárica? Pues mira, por ejemplo... Aparte de las que hemos visto. Vamos a clasificarlo, digamos, por especialidades médicas, Vale, para acotarlo vale. de alguna manera. Vale. Traumatología, la primera. Lesiones deportivas, fracturas, lesiones ligamentosas, lesiones tendinosas, dolor. Y digo dolor, intento que salga con las mayores mayúsculas posibles. El tratamiento del dolor, y sobre todo el dolor neuropático, el dolor de tipo nervioso, es muy complicado para nosotros tratarlo, porque es complicado de tratar, aun con fármacos, aun con rehabilitación. Sin embargo, Vale. se ve tremendamente aliviado ese dolor neuropático con la terapia hiperbárica. No, yo por la parte que me toca como fisio, vamos, lo veo como un ayudante buenísimo. No, Totalmente. absolutamente. Ponnos un ejemplo de dolor neuropático, Jorge. Bueno, por ejemplo, herpes zóster. Vale. El dolor del herpes, ¿vale? Ok. Es un dolor, la gente, el sufrimiento de esos pacientes Sí, ¿eh? es un dolor, la gente prefiere, y suena un poco bestia, pero lo Amputarse. hemos visto en consulta. Sí. Sí. Mira, quiero que me quites Es el brazo. Total, quiero absolutamente que me- lacerante. Sí, es como Es que te está heavy. quemando, Sí, como sí. Wow. te arde por dentro. Entonces, un dolor que es tremendamente complicado de tratar con fármacos. Por supuesto, no estoy diciendo que no hay que darlos, ¿eh? Ya. Pero la coadyuvancia con la medicina hiperbárica se ven muy beneficiados. Por ejemplo, otro dolor nervioso, la ciática. Una ciática, una lumbociatalgia, un dolor lumbar. Una compresión nerviosa. Efectivamente, una compresión nerviosa Sí. genera un dolor nervioso, un dolor neuropático, que por estos efectos que ha comentado Iria de cómo funciona la terapia hiperbárica, claro, vas a aliviar ese dolor. Claro. ¿Vale? Tiene un efecto antiinflamatorio, por supuesto, pero además... También, bueno, por ejemplo, protege a nivel neuronal. Claro. Quiero decir, estabiliza las membranas de las neuronas, Sí. hace mucho más eficiente, hace mucho más eficiente lo que es la producción de energía de esas mismas neuronas, o sea que las protege. Claro. Vale. Que igual por eso también se usa mucho en longevidad, ¿no? Que lo estamos empezando Correcto. a ver ahora, que hay como estudios... correcto. Están Sí. además empezando a haber estudios bastante Claro. potentes, intentando evaluar también esta terapia hiperbárica, Claro, cómo afecta... lo que dices en torno a la longevidad, al antienvejecimiento, todas estas cosas, todo esto. la principal aplicación es porque modula el estrés oxidativo de las células. Es decir, Los radicales sí, libres. los radicales No. libres. ¿En serio? Sí. Es brutal eso, ¿no? Es Pues- que además es como que llama la atención porque es en plan, juez, si tengo más oxígeno, pues me voy a oxidar más. Claro. Pero Claro. en verdad... Aquí nos no. metemos O sea, en todo tema de detiene- oxidantes, antioxidantes. Claro. Claro, y detiene todas como las la interacciones. reacción en cadena de los radicales libres. Claro, mira, las células al producir energía se producen pequeños desprendimientos de electrones dentro de la mitocondria. Entonces, esos electrones se juntan a moléculas de oxígeno, Vale. les acaban quitando un electrón, se acaban cediendo, entonces ahí se producen lo que se llama especies reactivas de oxígeno y radicales libres. Vale. Estas moléculas, digamos que van chocando con otras moléculas del cuerpo, lo que sea, lípidos, proteínas, etcétera, y digamos que acaban captando ese electrón. Entonces esas moléculas a su vez se convierten en otros radicales libres y bueno, digamos que hacen una reacción en cadena. El propio cuerpo produce sus antioxidantes, es decir, moléculas que Detienen ceden. esas Claro, reacciones en las cadena. detienen, justo, lo has dicho bien. Y con la terapia hiperbárica lo que conseguimos es que el propio cuerpo produzca mucho más de estos antioxidantes. Hostia, qué bueno. Hmm. O sea, es que es como suplementarte de antioxidantes, Sí, pero tú hasta mismo. arriba, ¿no? Correcto. Qué De los bueno. que generas tú Sí. mismo, vamos. Buah, brutal, Claro. claro. Luego, claro. otras aplicaciones también, el tema de Cicatrización. cicatrización de heridas. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, los queloides son cicatrices hipertróficas muy grandes. Aparte, los Sí. tratamientos dermatológicos que hay que dar, por supuesto. O sea, se ve la mejoría absoluta que hay con la terapia hiperbárica, coadyuvante. Qué Claro. bueno. Sí. Cicatrización de heridas, Sí. úlceras.
Ahí O sea, si por quieres, ejemplo, típico paciente pues que, por ejemplo, han operado, me imagino, tiene una fractura o una prótesis Sí. de rodilla, para toda esa cicatriz también ayudaría a que ese tejido Correcto. esté... ahí lo que sucede a nivel de la cicatriz, por ejemplo, os digo más o menos Sí, también sí, claro, dinos. todos los efectos, ¿no? Lo importante para las heridas muchas veces es la síntesis de colágeno, que Tal es cual, lo que sí. va uniendo todos esos tejidos. Que siga esas elástico fibras. todo ese tejido Claro. y que sea Para que se propiedades sintetice, viscoelásticas claro, y para que demás. se sintetice el colágeno es un proceso que depende del oxígeno. Ujú. Entonces, lo que hace es que mejora ese proceso y lo aumenta. Vale. Además de que en las células que encargadas de eso, digamos que las recluta y diferencia células madre para que produzcan aún más síntesis de colágeno, más células especializadas Buah, es que en es todo increíble. esto. Sí. Es como, tiene muchos efectos y todos se complementan. De manera de que las recuperaciones de heridas, Claro, mucho de mejor. lesiones... Y entonces por eso que dices también podría ayudar, por ejemplo, a que una prótesis se asiente mejor dentro del Claro. hueso, por ejemplo. Sí, sí. Vale, chicos, he estado leyendo un poco últimamente acerca del tema este de la cámara hiperbárica y veo que, joder, todos los deportistas de alto rendimiento tienen su propia cámara hiperbárica, los jeques están comprando cámaras hiperbáricas, o sea, veo que es un tema que está muy de moda ahora y realmente por lo que estáis diciendo es la hostia. Es comprensible que esté de moda. sí. Claro, pero realmente, ¿esto tiene alguna contraindicación? ¿Tiene problemas negativos o tiene consecuencias o secuelas? Mira, contraindicaciones realmente al final va a ser una cápsula en la que te tienes que meter. Entonces, la claustrofobia, una persona claustrofóbica, Vale. hombre, pues no sería el perfil indicado para entrar en una cámara hiperbárica. Pero tiene ventanitas, ¿no? Claro, tiene ventanas, pero quiero decir, al final hay personas, bueno, que pueden considerar eso como desagradable. Y luego también, digamos, riesgos, digamos el barotrauma. ¿Qué es el barotrauma? Vale. Bueno, pues cuando vais en avión, cualquiera de vosotros habéis ido en avión, cuando el avión desciende y se os taponan los oídos, empiezan a doler los oídos. ¿De acuerdo? ¿No? Que soplamos por la nariz sí, eso le pasa a la y ya gente. está. Sí, No al sabía. final estás aumentando la presión. Vale. Claro. O como cuando, como cuando te metes en el agua que vas Efectivamente, bajando, ¿no? lo Sí. mismo. Ah, Al vale, final, claro. la Sí, cámara que hiperbárica te- lo que hace es eso. Sí, sí, sí. Claro. Simular que estás metiéndote en el O agua. sea, que un y barotrauma bajando. sería una persona que no puede, que no es Que no capaz ser- de No es capaz de compensar contrarrestar. eso. No es capaz de contrarrestar, de compensar. presiones. Efectivamente. Vale. Pero eso se enseña normalmente, Claro, ¿no? se Sí. enseña antes de entrar en cámara. Obviamente hay Vale. una exploración a través de la cual comprobamos que el tímpano, o sea, que eres capaz de compensar antes de entrar. Y que además, quiero decir, si no eres capaz de compensar, se levanta la mano, se avisa y se Claro. Y para. ya está, ¿no? O sea, Quiero tiene decir, como un no- botón del pánico, ¿no? En el cual Claro, sí, Sí. efectivamente. el quiero que decir, está dentro pulsa y se para. hay veces todo. que a lo mejor, por lo que sea, pues estás congestionado y habitualmente tú eres capaz de compensar sin ningún problema, pero ese día estás un poquito congestionado por el motivo que sea y ese día, pues oye, mira, me Pues está sí. doliendo, no soy capaz de compensar. Se para y se prueba otro día. Vale. Quiero decir, realmente riesgos no hay porque se duele, se avisa, se para y se prueba otro día. No hay ningún problema. Vale. Porque ¿cuánto tiempo estás dentro de la cámara, más o menos? ¿Cuánto dura un tratamiento? Entre 60 y 90 minutos, no más. Vale. Mm. Vale, una Sí. hora y media, como Además, mucho. sí, digamos que la cámara que va a ver aquí tiene también su propia pantalla, lo cual realmente te vas a poder poner tu serie, vas a poderte poner lo que quieras, digamos, en la pantalla. Y quiero decir, la experiencia, lo ideal, lo que buscamos es que sea confortable, que sea incluso relajante. Sí, lo más ameno posible. Vale. Claro. Porque al final vas a tener que estar ahí tumbado un rato. Una hora. Sí. Vamos, que eliges una serie de Netflix que te Te guste. la pones Correcto, ahí te sí. tumbas y venga, ahí a vivir. Efectivamente. y listo. Perfecto. Joder, qué bien suena, la verdad. O sea, que así como contraindicación directa como tal, por ejemplo, en fisioterapia que tenemos pues alguna máquina que no se puede usar en embarazo o tal, aquí no habría ninguna, entonces, de ese Claro, estilo me refiero, realmente como contraindicación no- absoluta. En embarazadas no existe esa contraindicación, o sea, podrían entrar mujeres embarazadas, Vale. aunque sí que hay que reconocer que no hay, digamos, estudios Claro. suficientes como para, Vale. como Habría para que decir, individualizar mucho. Claro. el Sí, tema. sí, o sea, Efectivamente. me refiero sobre todo por eso, porque a veces hay como grandes contraindicaciones, pues tipo embarazo, cáncer y demás, Claro. que en este caso no hay ese No. tipo de contraindicaciones. No, de todos modos, ya digo, habría una consulta inicial en la cual se evaluaría cada paciente de manera individual Sí. antes de la primera sesión Vale. de cámara hiperbárica. Vale, Bueno, pues yo creo- Perdona, Álvaro, sí. antes de introducir lo tuyo, Sí. también hablando del tema de longevidad y tal, que creo que no hemos comentado mucho por aquí. Yo he estado leyendo para preparar este podcast un poco así algunos estudios y tal, y corregidme si me equivoco, pero he leído estudios que lo que dicen es que un tratamiento
continuo en una cámara hiperbárica alarga o puede alargar de media la esperanza de vida entre 6 y 10 años. ¿Esto es cierto? Bueno, Yo esperanza tendría- de vida como tal sí que te puede mejorar la calidad de vida. Un poco Calidad de vida más que esperanza de vida. Sí, más que esperanza de vida. Vale. Pero estamos hablando otra vez un poco del tema de estimulación de células madre, de regeneración tisular. Entonces va un poco unido todo esto del estrés oxidativo que Vale. lo regula. Pero bueno, sí que te puede ayudar a vivir mejor. Eso Sí. sin duda. Eso Sí. sin duda. Eso sin duda. Luego, esperanza de vida, es decir, años de vida ganados. Sí. Yo no, ahora mismo no me viene a la cabeza ningún estudio que haya, digamos, evaluado esto. Lo que sí que está claro es la calidad de vida que puedes ganar Claro. con esta terapia. Vale, vale. Eso sin duda. Bueno, pues ya que lo habéis estado introduciendo, nosotros en ADH Clinic, tal y como nació este proyecto, pues lo que hemos buscado siempre es la excelencia al final dentro de todos los tratamientos. Claro. Y bueno, pues no es sorpresa para nadie, como estáis viendo, que estén aquí Iria y Jorge, no es casualidad. Y podemos decir que a partir de febrero en ADH Clinic contaremos con una cámara hiperbárica que llegará a 3 atmósferas, tendrá todos los estándares médicos y se podrá usar pues para todos vosotros, que al final es para lo que hacemos todo este proyecto en todas Sí. estas patologías que hemos estado hablando. Absolutamente. O sea, además, lo bueno de este proyecto, ya digo, ante la no disponibilidad de cámaras hiperbáricas como tratamiento habitual, o sea, contar con una aquí. Para mí es como un Claro. sueño, Eso te iba a literalmente. decir, con los O sea, tratamientos es que ya estás increíble. haciendo, lo que estáis, digamos, englobando en este proyecto Sí. es Sí. subir el nivel. Sí, sí. Es subir el nivel, es dar una opción terapéutica, bueno, que no se ve. Bueno, y al final también eso, estamos hablando de calidad de vida. Correcto. Claro. Sí, lo que hemos estado hablando antes. Que No solo a nivel de la cámara hiperbárica me refiero, Sí, sino sí. el conjunto entero. De Sí, lo claro, que es poder ADH. hacer un equipo multidisciplinar, Totalmente. oye, que englobe medicina, que englobe rehabilitación, que englobe ejercicio Al de final, fuerza. un poco la idea que Sí. tenemos nosotros, Eso y es. bueno, creo que en eso los cuatro coincidimos bastante por Sí. lo que hemos estado hablando, que ya no es solo ayudar a que la gente viva mejor, sino que, o sea, que ya no es solo ayudar a que la gente viva más, perdón, sino que es ayudar a que la gente viva mejor. Y si puedes Eso es. pasarte, pues, jolín, los últimos años de tu vida con la máxima calidad posible, manteniendo tu rutina diaria, haciendo ejercicio, estando con tu familia, con tus seres queridos, Total. pues, jolín, Hombre. al Sí. final lo que hablamos siempre, lo mejor es Sí. morirte rápido, ¿no? Sí, sí, total. Sí, sí. Totalmente. Es darle vida a los años, Tal básicamente. cual. Sí. O sea, al Totalmente. final Sí, es sí. un poco la, Esa es la idea. Y, la idea. y el enfoque me parece el adecuado, que es prevención y mantenimiento de la salud, aparte de tratar Claro. ya patologías, pero sobre todo enfocado a esa prevención y mantenimiento de salud. Bueno, y el viaje de un futuro paciente desde que entra en la clínica, ¿cómo sería con la cámara? Bueno, obviamente después de la consulta inicial previa, digamos, paciente subsidiario de entrar en cámara, Vale. digamos, entraría por la recepción, Ujú. se la acompañaría y una vez ya, digamos, delante de la cámara, se introduciría en la cámara, Vale. intentando que esté pues lo más cómodo posible, porque Se- ya hemos se- dicho. Se abre la puerta, se saca Correcto, la camilla, te tumbas tranquilamente, ¿no? Efectivamente. Vale. Pones el capítulo que te apetezca. Perfecto. Y lo primero que va a notar en la cámara es calor. No es una sauna, pero va a notar más calor del que traía, digamos. Y luego, cuando ya va a terminar, lo que notará es frío, un poco más de frío. Vale. Eso, digamos, y aparte lo que hemos dicho de compensar, De compensar. con los oídos. Y cuando sale se va a notar como más Cuando enérgico, salga, más dormido. sí, aquí, digamos, yo que lo he vivido en mis carnes, depende del día, te notas súper enérgico. Vale. Y otras veces te notas con una relajación de decir, Dios, estoy En la gloria. En ¿no? la gloria. Para ir sí. para la cama, muy ya. bien. Sí, y habitualmente si entras con dolor en la cámara, lo más habitual es que salgas sin dolor de la cámara, o Perfecto. con mucho menos. Qué bueno. Entonces, digamos que eso a grandes rasgos es lo que la experiencia que va a tener el paciente cuando venga a la cámara. Perfecto. Bueno, ¿y dónde van a poder encontrarnos, Héctor, entonces, estos pacientes? Pues a partir de febrero, que es cuando vamos a, calculamos que vamos a tener la ampliación ya más o menos terminada a finales de febrero. Aquí en ADH Clinic, ya sabéis, en ADH Gym, calle Abraham Lincoln, número 3. Dejaremos aquí el link de nuestra página web, donde Eso es. podréis escribirnos para reservar cita. Es todo un proceso automático. Preguntar Simplemente dudas también. Podéis preguntar dudas, ya se os manda una notificación con un link con la que podéis pinchar y agendar la cita que queráis automáticamente. Muy fácil.
Vale, Jorge, Iria, pues muchísimas gracias por estar A vosotros, aquí. chicos. Sí, muchas Os gracias. veremos a partir de febrero por aquí prácticamente a diario en nuestras instalaciones. Totalmente. Y nada, a vosotros os espera un capítulo muy interesante para la semana que viene. Sí. Y como siempre decimos, muchas gracias por estar ahí. Un saludo saludo y ponte fuerte.